cuáles son los retos a los cuales nosotros nos hemos enfrentado y hemos tenido la situación de que creo que no estamos muy lejos de donde ustedes van en la atención y la regulación médica de los pacientes. Y creo que tenemos los mismos problemas tanto en Perú como en Jalisco, que muchas veces el factor humano es el condicionante para la instancia de la regulación, que nos encontramos con gente que no quiere trabajar. Sabemos que es un modelo basado en la experiencia francesa, donde precisamente los primeros servicios de terapia intensiva en los años 50 decían que les llegaban los pacientes sin canalizar, con un tubo en el esófago, chocados y con problemas de atención. Y los médicos de terapia intensiva, Clan Bernard y Fernando Vidal, se daban de topes o se daban de golpes porque los pacientes les llegaban mal. A partir de ese momento ellos empiezan a salir por los pacientes, los estabilizan y ellos traían la filosofía es que si yo fuera a recibir el paciente, ¿cómo me gustaría que me llegara a mí el paciente? Entonces el profesor Maurice Caras, fundador de los servicios de ayuda de los pacientes, hace la situación de que ya llegan los pacientes con una terapia intensiva. En realidad es un modelo basado en la experiencia francesa donde participan como sistema, entendiéndose por sistema, todos los actores involucrados hacia un mismo fin, hacia una misma situación, que es la atención de los pacientes. En realidad, lo que se trata es de tratar de evitar este tipo de situaciones donde todos los hospitales se llenaban con los pacientes y que los bomberos en su momento trasladaban todos los pacientes a un mismo hospital en un tipo de catástrofe, y lo que en realidad trataban de hacer era cambiar este tipo de escenarios, ver la situación de que los pacientes realmente tendrían que atenderse de una forma adecuada. Algunas generalidades para que conozcan la República Mexicana, lo que es México, México como país. Nosotros nos encontramos ubicados en la región occidente de lo que es la República Mexicana, pero tenemos 119 millones de mexicanos. México está poblado de mexicanos y en la República tenemos 364 ciudades donde residen aproximadamente 64 millones de personas, con una megápolis que integra las 8 zonas metropolitanas de tamaño diverso, que es México, Puebla, Cuernavaca, Cuautla, Tlaxcala, Querétaro, Pachuca, donde residen más de 23 millones de personas. Somos muchas personas y todos ocupamos servicios médicos. Jalisco o Guadalajara, donde se encuentra, pues entre uh, las que destacan con en la zona metropolitana de Guadalajara, Monterrey, que son 47 ciudades más pequeñas y con 50,000 a 100,000 habitantes, cerca de 4.3 millones de personas. Nada más en Jalisco somos 7.8 millones de personas. Entonces, realmente somos muchos. Entendiendo un poco lo que es la asistencia social o la atención de las emergencias en lo que es la República Mexicana, no sé si sea igual o o diferente con ustedes, pero por ejemplo, la atención de las urgencias es proporcionada por las siguientes instituciones. Lo que viene a ser el IMSS y el ISSSTE, la razón social, que es institucional, el IMSS, el ISSSTE, el servicio militar, Pemex, que es empresa de gasolina, y el Seguro Popular atiende el 85% de toda la población que requiere la atención médica. El otro 15%, lo que viene a ser la Secretaría de Salud, los servicios médicos de los estados y los servicios médicos municipales, si se fijan, es un muy poco porcentaje, y lo que viene a ser privado, Cruz Roja, y la red de hospitales privados. Pongo en este momento Cruz Roja como privada por el tipo de recursos que recibe, ¿de acuerdo? Y sí se considera desde un medio privado. En base a eso, del 85% de la población se deriva precisamente
en la atención que todos los usuarios son entre trabajadores del sector formal, la familia de los trabajadores y los jubilados, en los cuales se atiende el 85% de la atención de las emergencias en a la República Mexicana. La evolución que hemos tenido nosotros en los sistemas prehospitalarios, precisamente desde la Revolución Mexicana, 1910 por decreto presidencial, aparece como medio prehospitalario, como medio de atención de las urgencias Cruz Roja. A partir de 1985, después del temblor que sacudió la Ciudad de México, no estábamos preparados en realidad. Yo creo que nadie está preparado para una catástrofe, pero sí tuvimos bastantes decesos y fue todo un caos. Y a partir del caos se genera un tipo de solución dándole mucho hincapié o mucha facilidad y mucho recurso económico a lo que es protección civil nacional. Y después de protección civil nacional a las protecciones civiles estatales. 1990, los programas de capacitación en Estados Unidos, que realmente ya todo el mundo quería ser paramédico de Estados Unidos, y las series de televisión ayudaban a quererlo hacer. Después se genera la figura del técnico en urgencias médicas o técnico en atención de emergencias médicas, y a partir del 2010 los servicios de atención médica aquí en la República con la situación de centros reguladores y SAMU. Por norma oficial mexicana tenemos la situación de que debe de existir centros reguladores. ¿Cuál es la filosofía? Pues como se basa en el modelo francés y a partir de los años 50 trata de cambiar lo que es el tiempo por la atención. Recordemos que este es un modelo gringo, que es Lot and Go, que es cargar y llevar, y el otro modelo que es en Stay and Play, que es el quedarse y es el actuar. Lo que se trata de hacer es precisamente cambiar la atención por el tiempo de traslado. Recordemos que la hora dorada ya no es desde que el paciente se atiende y llega en menos de una hora al hospital. La hora dorada es de que el hospital tiene que llegar en menos de una hora con el paciente. Ya nosotros tenemos una política nacional de lo que son los SAMUs, el SAMU nacional, los SAMUs estatales y los SAMUs federales. En Jalisco es un estado que se localiza en la región occidente del país y tenemos aproximadamente 7.800.000 habitantes, de los cuales la mitad o un poquito más de la mitad está concentrado en lo que es la zona metropolitana. Ustedes les llaman creo que distritos, nosotros le manejamos municipios o municipal, y cuando es más la concentración en un 56% de la población en lo que es en la zona metropolitana. Estos son los antecedentes. Aparecemos nosotros, nuestra Carta Magna de Atención de Urgencias es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también viene la Ley General de Salud y luego vienen las normas oficiales mexicanas, que son las que nos dan la pauta para poder nosotros tener ese respaldo legal para la atención de las emergencias. Aunque muy a grosso modo, empezamos con la norma oficial, la 020, donde habla parte también del expediente clínico. Después la 237, donde ya empieza a hablar de las primeras ambulancias, qué es lo que tiene que contener. Y ya a partir del 2000, se hace una declaración en Jalisco para la creación del centro regulador y también sistema, porque involucra al IMSS, al ISSSTE, que son de institucionales, involucra a Sedena, involucra a hospitales privados, involucra incluso al sector de educación. Y este es un tema, una frase que le encanta a mi jefe, que dice que no hay nada que se justifique o que se prive de a una persona de los cuidados inmediatos y más modernos a la hora de la atención médica. Y sobre todo cuando se encuentra especialmente o el paciente se encuentra grave, una definición de la OMS, Leningrado desde 1968.
En 1998 se logra la zonificación del área metropolitana de Guadalajara y se propone la coordinación de los lesionados graves, pero esto es a través del SAMU. En 1999 se instala el Centro Regulador de Urgencias Médicas, siendo Jalisco el estado piloto a nivel república, y a partir del 1999 nosotros trabajamos 24 horas al día, 365 días del año. La filosofía, que es un modelo basado en la experiencia francesa, y sobre todo es la estabilización in situ y la atención del paciente, pero todo debe de ser a través de lo que es el Centro Regulador de Urgencias Médicas. El Centro Regulador de Urgencias Médicas es el cerebro, es el que lleva la batuta, es el que decide a qué hospital. Primero analiza lo que es la demanda de la atención. El usuario, la persona que marca al 911 aquí, no me acuerdo el número de emergencias en Perú, pero el usuario marca 911 y lo que ya es el centro regulador es el que analiza la demanda de la atención de la emergencia y le da solución a esa demanda dependiendo de lo que necesita el paciente. La idea es precisamente la evaluación, y quien lleva la batuta o quien lleva toda la carga de decisiones es el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Jalisco tiene una orografía muy variada. Jalisco tiene la situación de contar con playas, lo que es costa norte. Déjenme ver si lo puedo ampliar. Jalisco tiene lo que es costa norte. Jalisco tiene lo que es costa sur, que de estos, los tiempos de traslado, todo se va a lo que es a la zona metropolitana, que este es parte de los pacientes que normalmente nosotros se manejan dentro del estado. Son pacientes que van a llegar a esta zona. Esta zona es la zona de concentración no nomás del estado de Jalisco, sino también de los estados aledaños a Jalisco, como lo es Colima, como lo es Zacatecas, como lo es Michoacán, y los tiempos de traslado. Pongo un ejemplo. El tiempo de traslado que yo hago de aquí, de zona norte, a la zona metropolitana, estamos hablando de que son 12 horas por tierra. Un paciente se infarta en la zona norte del estado y son 12 horas los que para nosotros es el tiempo de recorrido. Lo que es zona de costa, para trasladarse a la zona metropolitana, estamos hablando de 5 horas de traslado. Y lo que es zona valles hacia Guadalajara, lo más largo que se puede hacer son 3 horas. La orografía de Jalisco es lo que nos da precisamente esa pauta para tener diferentes vehículos, diferentes estrategias de traslados. Estos son los 4 pilares que dominan a lo que es el centro regulador. La primera es una red coordinada de servicios de urgencia. La segunda es la implicación de los médicos en el terreno. La tercera, que es el eje fundamental, que es la regulación médica. Y ojo, una cosa muy importante, que yo creo que este es uno de los principales pendientes que tiene el doctor Víctor, es que, por cierto, saludos, doctor Víctor, muy amable. La responsabilidad de los hospitales es que si los hospitales no se involucran, si los hospitales no tienen la situación de poder atender los pacientes o aceptar la regulación médica, no me va a funcionar ese pilar y no va a ser completar ese sistema del cual estamos refiriendo, que es un modelo que sí funciona y que hemos visto que disminuye la mortalidad en los pacientes. Dentro de esos pilares del centro regulador, pues cuento con la atención primaria, que es el despacho de las ambulancias, la atención de las ambulancias de terapia intensiva, el segundo grande macroproceso, que es la regulación médica, el proyecto de aerotransportación vital de emergencias, los eventos catastróficos y con múltiples víctimas, que son los 4 grandes procesos que maneja el centro regulador.
El despacho de ambulancias, tengo un promedio de 80,000 despachos de ambulancias, tan solo nada más en lo que es la zona metropolitana. Esto es por año, donde se concentra el 56% de la población. Tengo aproximadamente 80,000 servicios de despacho de ambulancia. Desgraciadamente, y lo digo así como tal, desgraciadamente, el SAMU no toma la llamada del usuario, no es un sistema medicalizado. Quien toma la llamada de emergencias es un operador de enlace en el 911, que es un personal que te va a tomar el reporte desde un incendio en casa habitación hasta un paciente con colapso cardiocirculatorio. Es una persona que no exclusivamente toma datos, y al momento de tomar los datos, ahora sí, lo pasa al despachador del SAMU. El despachador del SAMU lo que hace es zonifica la atención médica, zonifica dónde se encuentra el paciente y deriva el servicio, porque en realidad así lo estamos haciendo, deriva el servicio a lo que es el servicio municipal más cercano que le toque. Tenemos 11 municipios en zona conurbada, y de esos 80,000, la mayoría se ve entre Guadalajara y Zapopan, que son los dos municipios más grandes. Estamos generando políticas para que realmente quien te tome la llamada de emergencia sea un personal sanitario, sea un paramédico, sea una enfermera y sea un médico. Hace 2 días salió que en la Ciudad de México, quien ya una vez que el operador tome los datos, tenga que forzosamente pasar la llamada cuando se trate de un problema médico al médico de turno que se encuentra en un centro de despacho policiaco. Nosotros hemos querido siempre salirnos, o de hecho Jalisco es uno de los estados que está fuera de un centro de mando policiaco. El SAMU es un acto médico, la regulación médica es un acto médico, y nosotros creemos en la política de que un policía no tiene por qué estar escuchando la situación de una presentación de un paciente, tanto por el secreto profesional como por la propia instancia del paciente, que merece ese respeto. Entonces, nosotros siempre hemos luchado por la situación de que no estemos en un área policíaca. El centro regulador, tenemos actualmente cerca de 19,500 solicitudes de traslado secundario. Esto es, nos habla la ambulancia en el lugar del accidente, o nos habla uno de los hospitales regionales o de los distritos o de las regiones que solicitan el apoyo por el nivel de complejidad. Pero vuelvo a insistir, recibimos pacientes de Michoacán, Colima, Nayarit, Zacatecas, y de menor proporción de Aguascalientes y Guanajuato. Aquí el punto en la regulación médica es que la mayoría de los porcentajes del traslado secundario, y creo que a ustedes también les pasa, es o porque no hay el personal suficiente, o porque no hay el estudio, o porque no hay el medicamento, o porque se fue de vacaciones el anestesiólogo y se fue de vacaciones el cirujano. Aquí se va de vacaciones el anestesiólogo 15 días y el cirujano no opera. Entra de vacaciones el anestesiólogo y se va de vacaciones el cirujano y tampoco se opera. Son 15 días sin quirófano en los hospitales, y que desgraciadamente regulación médica, el centro regulador, pues tiene que regular ese paciente de un hospital regional a un hospital en zona metropolitana. Tengo mis médicos reguladores, mis técnicos auxiliares en regulación médica, mis despachadores de emergencias y el personal que es del prehospitalario. Jalisco es una población que cada día está creciendo más. Guadalajara, zona metropolitana de Guadalajara, Tlajomulco, Juanacatlán, El Salto. Y estas son las regulaciones que yo manejo durante el 2017. Si se fijan, no existe ningún mes que esté tranquila la regulación médica. Sí sabemos por qué es la regulación médica, ¿no? O sea, ¿por qué nos dicen reguladores? Por el regulador de Watts, que siempre se mantiene una presión constante y continua. Viene en el manual del doctor Martínez Almoina, y los motivos de regulación en un mayor porcentaje son problemas neurológicos. Aparte de los problemas neurológicos, tenemos una alta incidencia de saturnismo.
Esto es intoxicación por plomo, pero plomo de las balas, de los rifles y de las pistolas, todo derivado de las guerras entre el narcotráfico y los menudeo y narcomenudeo. Entonces, el principal motivo de regulación para nosotros es neurológico, traumas de cráneo, accidentes cerebrovasculares, y todo se va a un hospital que es el de concentración aquí en Jalisco, que es el Hospital Civil o Fray Antonio Alcalde. Estos son los motivos de regulación, que es el 19% los hospitales de salud y el otro 19% son los servicios médicos municipales. O sea, va la mitad que me regula del interior del estado y la mitad es tan solo en zona metropolitana de Guadalajara. Pero si se fijan, lo que aparece también para nosotros es la regulación de lo que son los centros de readaptación o penitenciarías, pacientes que están en calidad de detenidos o pacientes que están presos, y lo que es un menor porcentaje, lo que son los servicios de seguridad social, que si recuerdan, es más de la mitad de los pacientes de las personas que cubren los servicios, ¿no? Por tener la instancia de la derechohabiencia. Los pacientes que reciben en un 45% es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también tengo cancelaciones, no todo lo regulo. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que dicen, es que se cancelan los pacientes porque se mueren. Y yo, no, realmente el motivo de cancelación por una defunción es muy bajo. Realmente está en el punto número 9, que perdón, en el punto número 10, porque el paciente fallece. ¿Cuál es mi estándar de calidad? Que el 65% de las solicitudes se dé solución a un hospital que se regule y un menos de 25% de cancelaciones. Y el principal motivo de cancelación es de que no se encuentran en la unidad, se manejan en la unidad hospitalaria, que eso me hace ver que cuando lo regularon, a lo mejor sí era una emergencia, pero ya después se pudo dar solución a este tipo de problemas. Regulamos los pacientes, y este es un sistema que se ve en línea, donde se pide el nombre del médico regulador, el TAR, la fecha de traslado, el motivo, y para nosotros es importante esta situación. Nosotros clasificamos todas las regulaciones tanto en urgencias absolutas como en urgencias relativas, porque existen múltiples clasificaciones de triage, tanto hospitalario como extrahospitalario, algunos código rojo, verde, amarillo, negro, otros código 1, 2, 3. Para nosotros es o urgencia absoluta o urgencia relativa. La urgencia absoluta es algo que no puede esperar, que se tiene que trasladar y que debe ser lo antes posible. La urgencia relativa es algo que nos da la posibilidad de que nos puede esperar un poco para la atención del paciente. La unidad médica que recibe, el servicio, el médico que envía, y posteriormente tenemos una situación que es si el paciente está estable o inestable. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿qué no es una urgencia absoluta o relativa? Sí, pero el ejemplo es sencillo. Si tengo un paciente con un infarto agudo al miocardio, con elevación del segmento ST2 de 3 ABF, con 2 horas de evolución, es una urgencia absoluta porque el paciente necesita entrar a cateterismo. Pero mi paciente trae una presión arterial de 130/90, cardíaca de 98 y Glasgow de 15, pues hasta cierto punto mi paciente está estable, pero sigue siendo una urgencia absoluta. El ejemplo contrario radica en un accidente cerebrovascular isquémico ya por tomografía, en el cual trae un Glasgow de 6, es una urgencia relativa porque ya apareció en la tomografía el accidente cerebrovascular, ya el daño ya está establecido, pero el paciente trae una presión arterial de 60/40 y por eso está inestable. La idea es que el centro regulador tiene que hacer la clasificación dependiendo de los datos clínicos que les dan el paciente, y él es el que va a decidir a qué unidad lo presenta. ¿Qué hace el TAR? También toma la llamada, también le da la situación de si sobrepasa la capacidad de resolución, el médico regulador es el que le tiene que ayudar.
El médico regulador realmente es el que decide a qué hospital se deriva y el TAR es el que le pasa la llamada para presentar al paciente. La idea es que el paciente llegue al hospital que le va a dar la solución del problema. Ya posteriormente lo que son el cuadro clínico y todo lo demás, pues ya no hay tanto problema. Del hospital que envía al centro regulador y el hospital que recibe. ¿Estamos de acuerdo? La idea es que entre el centro regulador exista la coordinación entre el hospital que envía con el centro regulador con el hospital que recibe y muchas veces del hospital que recibe entre el hospital que envía. La coordinación la sigue siendo el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Para que se traslade un paciente, ojo, tiene que estar aceptado lo más estable posible, acompañada de médico que conozca el caso clínico, porque muchas veces ni siquiera conocen el caso clínico, el resumen, el laboratorio y el parte médico de lesiones. ¿Cómo se activa el sistema de aerotransportación de emergencia? Bueno, se aplica precisamente una vez que la ambulancia solicita el apoyo, el hospital solicita el apoyo y que se vea lo que es tiempo de traslado, costo-beneficio con paciente y sobre todo que realmente sea candidato a la aerotransportación vital de emergencia. Quiere decir que si está a 30 minutos del hospital más cercano que lo va a recibir, pues y es una fractura de cadera, pues jamás voy a enviar un sistema de aerotransportación vital de emergencias. A lo mejor en España, en Condado de Castilla sí, porque está pagando subrogado el helicóptero. Pero aquí el helicóptero que manejamos es un 412 y es con la situación de que el costo lo absorbe el gobierno del estado. Entonces sale pues algo caro la atención de un paciente para una fractura de cadera y no a todos los pacientes se van a trasladar. Tiene que considerar lo que es la hora dorada, sobre todo para pacientes con infartos agudos al miocardio. Hemos trasladado a pacientes con accidentes cerebrovasculares de forma inicial para trombolisis y sí nos han llegado los pacientes. La idea es llegar a zonas más inaccesibles. De aquí, de la foto de su lado derecho, esta foto es un paciente que de haberse venido por tierra hubiera tardado aproximadamente 12 horas aproximadamente de camino, 12 horas. Entonces, sí es complicado el terreno para nosotros que tenemos en la situación de la atención de los pacientes por la orografía. Hemos utilizado aeronaves de ala fija, hemos utilizado aeronaves de ala rotatoria y mi último gran macroproceso que es lo que es la atención de múltiples víctimas, pues tenemos los desastres naturales y tecnológicos. Y Jalisco, zona metropolitana, es un país donde pues es de muchos contrastes. Esto fue un evento en un auditorio donde las carpas que ven ahí, las tiendas de campaña, volaron con una ventisca, mataron a 2 personas y tuvimos más de 100 lesionados. Jalisco es zona de la República Mexicana, es zona de huracanes y esta foto no es de aquí, la tomé de una revista europea. Realmente no suceden este tipo de accidentes de transportes aquí. No es cierto, es sarcasmo. A cada ratito tenemos accidentes de camiones que chocan y si estamos hablando que iban con más de 60 personas a bordo, pues hemos tenido hasta 150 personas lesionadas por este tipo de accidentes que sucede mínimo 1 o 2 por semana. Aparte de que se está tratando de legislar la situación de la conducción de este tipo de vehículos, todavía existen choferes de transporte público que no toman en cuenta el factor de riesgo. Los eventos masivos con hospitales inflables, en los cuales también hemos participado, con planes de Marina, con todas las instituciones. Este fue una intoxicación de 300 reos en un reclusorio, en una cárcel,
donde se intoxicaron con birria de soya. Se les dio de comer y empezaron con diarrea, con datos de intoxicación. Y pues la realidad, y discúlpenme mi vocabulario, pero sí era un cagadero, ¿eh? Era un soberano cagadero en todo el reclusorio. Perdón mi vocabulario, discúlpeme. Pero también a dónde sacas 150 reclusas o de reclusorio a los hospitales y más considerados reos de alta peligrosidad. Ahí es donde entra el SAMU a la coordinación con las diferentes instancias. Si se fijan, se canalizaron en el piso y realmente se les dio la atención de esa manera. Hemos tenido incendios, un incendio de mercados, íbamos a atender lo que era el huracán Patricia y en el trayecto pues nos encontramos un accidente en carretera, nos encontramos un vehículo volcado y pues bueno, se le empezó a dar también la atención mientras llegaban los cuerpos de primera de emergencia. Esto fue el SAMU que participó con los connacionales en el atentado en Egipto, donde la anterior secretaria de Salud, pues coordinamos el traslado desde Egipto hasta la Ciudad de México y de la Ciudad de México hacia Guadalajara. Son los vehículos de intervenciones rápidas que en el momento que se active la emergencia, pues ya nomás se enganchan los remolques con capacidad para 20 pacientes y una autonomía de 15 días para subsistir. Agua, alimentos, plantas de luz, gasolina, tenemos baños portátiles, camillas y en el hospital inflable pues tenemos la situación de la atención de 16 pacientes. Hemos tenido explosiones en refinerías donde hemos traído por ala fija pacientes a área de quemados de concentración aquí en Jalisco y en ala fija por medio de gobierno del Estado. Hemos hecho simulacros, que realmente es muy, muy importante, con múltiples víctimas, con múltiples instancias. Participa Cruz Roja, Cruz Verde, Protección Civil, Bomberos, Vialidad y Transportes, Policía Federal, militares, hospitales privados. Y la idea es que a pesar de que nunca estamos preparados para un incidente y cada incidente es diferente, pues tratar de establecer la mejor coordinación. La instancia es los sismos, estamos sobre una placa tectónica muy importante, muy activa. Son 3 placas las que confluyen a nivel de zona occidente de la República y pues nos despertamos diario viendo lo que es el sismológico. Volcanes, Jalisco es tierra de volcanes también, volcanes activos, aunque la mayor parte del territorio del volcán está en el estado de Jalisco, pues le pusieron el volcán de Colima. Hemos tenido climas muy extremosos, desde sequías, desde nieve, hasta inundaciones, que realmente esto es cada temporada y todo esto lo coordina el SAMU. Los huracanes que han impactado Jalisco, Lili, Andrés, Adolf, Virgil, Calvin, Kena, Jová, Patricia, que fue el huracán que realmente para nosotros iba a impactar como tal. Este es un video que no lo he podido subir desde la plática anterior, pero habla precisamente de todos los preparativos que se tuvieron. Esto es la foto dentro del hospital inflable y cómo iba a impactar lo que era zona occidente de Jalisco y cómo el SAMU a nivel nacional, por ser una política nacional, precisamente a lo que es el Estado de México, lo que es Puebla, pues ahora sí, con todo el personal vino a la atención. Tuvimos otro incidente que fue el 19 de septiembre con otro temblor donde afectó a la zona central de la República, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, y la coordinación se hizo a través del SAMU Nacional, precisamente para saber todos los recursos a dónde se iban a desplazar. Jalisco participó en Morelos, no participó en la Ciudad de México. Ese es el punto, que ya una vez teniendo nosotros el lugar de la intervención, pues tenemos las ambulancias, los vehículos de intervenciones rápidas, las aeronaves y a otro video que no se pudo cargar. En realidad,
A diferencia de ustedes, y qué padre, Jalisco tiene muy poco personal, tiene muy pocas ambulancias. Nada más tenemos, este es mi parque vehicular, esto es todo lo que es el SAMU Jalisco. Son 4 unidades de atención de emergencia de terapia, son ambulancias particulares, son ambulancias de municipios. Estas son nada más las ambulancias del SAMU, los helicópteros que en algún momento podemos utilizar, lo que es el puesto médico. Y esto es una cosa muy importante para nosotros, lo que es la célula de urgencias médicas psicológicas. También al momento de incidentes con múltiples víctimas o desastres, llevamos personal de psicología para brindar las primeras atenciones de emergencias psicológicas ante la catástrofe, que realmente poco los tomamos en cuenta. El centro de comando, coordinación del SAMU y los directivos que participamos en los incidentes con múltiples víctimas. Esto es lo que es el SAMU de Jalisco. Realmente no es mucho el personal, pero sí se coordina toda la región occidente. Y la idea es pasar de este tipo de acción que realmente no nos da nada, que de donde está la escena del desastre, levanto y corro y lo llevo al hospital más cercano para sobresaturar todas las áreas de emergencia. La idea es modificar este tipo de acciones y tener la situación de que el paciente se haga en una valoración en un puesto médico avanzado, si es que se tiene, y ya una vez que se valoren, se trasladen a los hospitales que realmente les va a dar la solución. Recordemos, si a ustedes les ha pasado, existe un accidente con múltiples víctimas, llegan los servicios de emergencias y todo mundo agarra al que está más ensangrentado y lo lleva a un hospital, pero lo que no sabemos es que el paciente se lesionó la cabeza y el sangrado es de cuero cabelludo y ya saturamos un hospital con pacientes que no deben de estar ahí. ¿Quién hace la coordinación? No lo hace bomberos, no lo hace protección civil. Quien lo hace es un servicio médico. Aquí hay una disyuntiva. A lo mejor igual sucede con ustedes. Platicando con el doctor Víctor me dice que sí. El SAMU no entra a apagar un incendio. El personal médico y paramédico del SAMU y de enfermería no va con chaquetones o aquí le decimos la chamarra, el traje de bomberos y protección civil. Nosotros no tenemos eso. Tenemos un dicho aquí en México que dice zapatero a tu zapato. Si eres zapatero, dedícate a arreglar zapatos. Si eres bombero, dedícate a apagar fuego. Si eres médico, pues dedícate a atender pacientes. La idea es que debe de existir esa coordinación y dar a entender que bomberos tiene que hacer su trabajo y el SAMU tiene que hacer su trabajo. A lo mejor el SAMU no va a estricar al paciente del accidente. A lo mejor el médico del SAMU no se va a meter al incendio, pero en cuanto tenga un área segura, sí tiene que darle la atención médica al paciente y hasta ese momento Protección Civil termina su instancia, ¿no? El problema es que muchas veces no sabemos dónde queda, dónde es o dónde no se delimitan nuestras funciones. Y eso es una cosa muy importante que hay que hacerle ver a Protección Civil y bomberos, que la atención médica es la atención médica. El ejemplo te lo pongo muy sencillo. Si en algún momento tuvieras a alguien accidentado o tú te accidentas, que ojalá no suceda, ¿a quién te gustaría que te atendiera médicamente? Si el bombero que te sacó del carro que estaba prensado, al policía de vialidad que está, que está deteniendo el tráfico, o al médico que va, y al médico que es especialista en urgencias. Entonces, lógicamente, la atención médica, vuelvo a insistir, sigue siendo una situación de que es el médico. Y la regulación médica no es otra cosa más que un acto médico. Participando también en las atenciones de incendios, tenemos muchos incendios. Ahorita estamos en una temporada de estiaje, donde realmente hemos tenido incendios que consumen hasta 150 a 300 hectáreas de bosques. Entonces realmente es complicado. Y Jalisco fue uno de los pocos que participó en la plataforma de cambio climático a nivel mundial, donde estuvieron las Naciones Unidas, y precisamente vieron cuál fue la coordinación del SAMU con Protección Civil del Estado federal para la atención
en dado caso de que fueran incidentes con múltiples víctimas. Vuelvo a insistir, el SAMU sigue siendo el SAMU y el SAMU es el que lleva la batuta de todo este tipo de instancias. Eso es lo que hace el SAMU de Jalisco. Realmente creo que la problemática no varía mucho con ustedes en cuanto a la situación de la atención de las emergencias, pero sí sobre todo hacer mucho hincapié. Veo ahorita, por ejemplo, ya no son 9, ya son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ustedes, es toda mi plantilla de personal que trabaja en el SAMU de Jalisco, pero aún así estoy teniendo ya ahorita, de lo que va en la administración, del 5 de diciembre a ahorita, llevo 42 traslados aéreos con paciente grave. Estamos hablando que son 3 meses. Llevo ya ahorita cerca de 5,800 regulaciones médicas, de que son los traslados secundarios. El video pasado, la otra vez que tuve la oportunidad, me comentaban algo bien interesante. Dice, oye, doctor, ¿y qué pasa cuando llega tu ambulancia y no te lo quieren recibir? Creo que les sucede a ustedes también, ¿verdad? Creo que es el punto que llegan ustedes con la ambulancia y el hospital les dice, no tengo cama si no te lo voy a recibir. ¿Qué haces? Dos cosas. Primera, cuando el paciente está aceptado, es responsabilidad del centro regulador que se reciba ese paciente. Y precisamente nosotros estamos con las políticas con cada uno de los hospitales y el máximo tiempo que hemos tenido una ambulancia detenida han sido 3 horas. Aunque hay ocasiones que nos dicen que son hasta 5, 8 horas, las cuales han estado detenidos, una ambulancia para que le reciban el paciente. Desgraciadamente, esa es una política interna de cada uno de los hospitales y como aquí existe una institución que se llama IMSS, que recibe el 49% de los pacientes regulados, pues la población del 85% de las unidades del IMSS están llenas. Muchas veces el propio paramédico ha tenido que subir piso por piso por piso del hospital buscando una camilla. Los médicos dicen, pues sí está aceptado, pero ¿dónde lo pones? Muchas veces nosotros ya nos involucramos, los coordinadores, con los directores de urgencias y desgraciadamente se sigue teniendo la política que duran pacientes más de 8 horas en urgencias. La idea y la verdad, el doctor Víctor estaba interesado en no cometer los errores que nosotros estábamos cometiendo después de 20 años. Me dice, doctor, ¿cuál ha sido un error más grande que ustedes como SAMU Jalisco han cometido? La verdad, pensar que todo paciente ingrese por urgencias. Ese es el grande error que hemos tenido nosotros. Y no me da pena decirlo, la verdad no. ¿Por qué? Ya ahorita lo que estamos tratando de cambiar y modificar es que si es un paciente infartado que ya tiene criterios de trombolisis o criterios para una intervención coronaria percutánea, no tiene nada que estar haciendo en urgencias, ¿estamos de acuerdo? Recordemos que los ACLS o las Attention Cardiovascular Life Support dicen que el mayor porcentaje de tiempo perdido en un paciente infartado es en el área de urgencias, ¿cierto o no? Si el paciente ya ustedes lo diagnosticaron, si ya tienen el electro, aunque no tengan enzimas, el paciente no tiene por qué estar en urgencias. Y ya nosotros a partir de hace 2 años estamos metiendo pacientes ya directamente a los servicios. Pacientes infartados ya tienen que llegar a un área de coronarias y ya tienen que llegar a un cateterismo directo. Pacientes eclámpticas, intubadas, postcesáreas, ya no tiene por qué llegar a urgencias de ginecobstetricia, ya tiene que llegar directamente a una terapia intensiva. ¿Por qué? Por los factores que se manejan. Entonces, yo sí le comenté al doctor Víctor, el principal error que ha cometido el SAMU de Jalisco ha sido que nosotros regulamos todo a urgencias, que nosotros tratamos de meter todo a urgencias y tratamos de hacer que un paciente con fractura de cadera entre a urgencias, cuando no debe de entrar ni siquiera a urgencias. A urgencias es para estabilización del paciente, pero si ya el SAMU ya lo estabilizó, si ya el médico del SAMU ya lo trae con bombas de infusión, intubado, con su soporte de aminas, el paciente ya nomás llega a urgencias a hacer el trámite administrativo del ingreso al hospital. Yo creo que ahí entra mucho la gestión del sistema de salud
pero sobre todo también que el personal sepa, y perdón, discúlpeme, cómo se debe de actuar ante este tipo de emergencias. No cometan el mismo error que nosotros lo hicimos, la verdad. ¿Por qué? Porque si no va a ser un círculo vicioso que nos va a costar mucho trabajo romper, como lo estamos haciendo ahorita. Después de 17 años, nos cuesta mucho trabajo que el médico del hospital entienda que el paciente tiene que ingresar directamente a un área que le va a dar la solución al problema. Eso, doctores, es ustedes lo que tienen que estar visualizando hacia dónde va el SAMU de Perú. Si fuera un familiar tuyo, si fuera un desconocido, si fuera una persona que tiene seguridad social o tenga un tipo de seguro, el trato es el mismo. Y aparte no existe nada que los excluya a ustedes de utilizar la mejor tecnología para la atención de ese paciente. Otra pregunta que me hicieron fue los niños cardiópatas, que imagino que también tienen esa bronca con ustedes de que pues, no les reciben y duran hasta un mes los niños con cardiopatía. Aquí los niños con cardiopatía nada más existen 3 hospitales realmente que los operan. Y el punto radica en que vuelvo a insistir que es la gestión que se tiene que hacer, las coordinaciones y todo lo demás. Para eso existen los manuales, los procedimientos y sobre todo lo que es la fórmula de la regulación médica. Si no, pues que se los comparta el doctor Víctor, que es la urgencia, tiempo, valencia social sobre la gravedad. En base a eso, ustedes van a tomar la mejor decisión. Y sobre todo, ya una vez que estén estandarizados, yo le comentaba al doctor Víctor que lo que ustedes hacen, ya lo único que tienen que hacer es escribirlo, ya lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, tanto SAMU, centro regulador, como hospital receptor. Aquí no es otra cosa más que picar piedra y si tú tienes una ley que te ampare, que el centro regulador es la batuta de la atención de las emergencias, el hospital tiene que acoplarse a ti, no tú al hospital. No sé si me de entender. Las áreas de urgencias es un factor muy importante y muy vital. Si un área de urgencias está sobresaturada, ese paciente colapsa. ¿Qué tal si tienes un paciente que está esperando 3 horas, una camilla, y tienes una explosión en una fábrica? Ese hospital no te va a recibir, al no ser que el que esté en el área de urgencias sea alguien que le mueva las manitas y que realmente había tenido puras neumonías o bronconeumonías o problemas de vesícula, y empieza a meter todo al hospital y de repente te dé 10 cubículos de choque libres. Y tú, no que no tenías espacio, que sí les ha sucedido en realidad. El punto es de que ustedes lo que tienen que hacer es primero saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, que yo creo que es de una forma maravillosa, pero por favor no cometan el mismo error que nosotros cometimos en Jalisco. Muchas veces el médico regulador, yo en lo personal tuve que llevar un pastel, un refresco, una gelatina, para que me recibieran un paciente, porque el médico del hospital me decía, pues se te trae las cocas, aquí te lo recibo. Y lo hacíamos de esa manera. La amistad muchas veces con las áreas de hospitales, pues es buena, pero nos quita esa autoridad a nosotros como SAMU. Nos quita esa autoridad como eje rector de las emergencias médicas. Por eso ya ahorita, de una forma cordial, estamos metiendo ya pacientes directamente a terapias intensivas, a unidades de coronarios, a infectología. Tienes un paciente con VIH, ya está diagnosticado, trae una neumonía con insuficiencia respiratoria. Urgencia lo puede estabilizar, pero el paciente ya lo conoce el servicio de infectología. Muchas veces hemos metido pacientes directamente de infecto y tenemos un área de cancerología que viene tentativamente un poquito aparte de lo que es el hospital, aunque está en el mismo hospital, pero su forma de ingresar es diferente. Entonces, todo paciente con cáncer no tiene por qué llegar a urgencias, sino ya llega al Instituto Jalisciense de Cancerología y de ahí se ingresa directamente.
Creo yo que ese es el futuro de lo que es la regulación médica. Que la regulación médica sea del paciente al lugar, al servicio y al médico que le va a dar solución al problema. No sé, ese es lo que hacemos nosotros. Ojalá ustedes pues tengan esa posibilidad de mejorarlo. No digo que igualarlo, sino de mejorarlo. Y pues a lo mejor después nosotros vamos a aprender de ustedes, ¿no? También. Digo, yo no les enseño nada. Esto ya ustedes ya lo saben. Nada más es decirles que ustedes lo pueden hacer. O sea, es cuestión de ustedes, no mía, ni de sus directivos. ¿Me explico? El SAMU se hace por ustedes. La regulación médica se hace por ustedes. ¿De acuerdo? Ahora sí, no sé si tengan dudas o preguntas. Dejo abierto el micrófono. Nada más, si van a hacer preguntas, pueden acercarse más a la pantalla porque la otra vez no les escuchaba. No me digan que quedó todo claro. ¿Alguna ¿A pregunta? poco? Yo tengo una pregunta para él. Si ya está protocolizado, nuestros procedimientos ya están protocolizados acá en SAMU. Todavía Ajá. quería preguntarle a usted, doctor Vidal, si es que ustedes ya lo tienen protocolizado, sus procedimientos. Ya los tenemos protocolizados. Tenemos las 10 principales causas de regulación en las cuales desde traumatismo craneoencefálico el médico regulador pregunta qué Glasgow trae, hacia cuál fue la cinemática y ya en base a eso el médico regulador decide a qué hospital se presenta, porque dependiendo del turno, ustedes no sé si les ha tocado que tenga un hospital que en la mañana sí es de tercer nivel, pero en la tarde ya se convierte de segundo nivel y en la noche es de primer nivel como un centro de salud. Entonces, digo, aquí sucede, ¿eh? Porque no hay suficiente personal. Yo creo que personal médico para la atención de las urgencias a nivel mundial no creo que exista el suficiente, pero bueno. Doctor, ¿puede explicar sobre el trabajo que tienen en forma conjunta con... perdón. Disculpen. Doctor Vidal, ¿pudiera explicar sobre el trabajo que tiene en forma conjunta con Cruz Verde y Cruz Roja y la diferencia en recurso humano y logístico que poseen? Claro. ¿Se acuerdan que yo les comenté que yo derivo los servicios? Porque en realidad yo nomás tengo 4 ambulancias de terapia intensiva para 4.800.000 personas, que es zona metropolitana. Servicios médicos municipales tiene bases con hospitalización, con ambulancias y de servicios médicos municipales, tan solo en el municipio de Guadalajara tiene 24 ambulancias con cerca de 120 paramédicos, y entre paramédicos y conductores. La gran diferencia entre servicios médicos municipales y el SAMU es que primero yo coordino a los servicios médicos municipales en el envío de la ambulancia. Segunda, si la ambulancia necesita llevarse ese paciente a un tercer nivel, me lo tiene que regular a mí y yo le doy el lugar. Y tercera, la diferencia es que entre el servicio médico municipal y el SAMU es que el SAMU siempre va a un médico, siempre. Y servicios médicos no lleva médico. Es un tipo 911, es un tipo atención primaria inicial y ahí se acabó. Si llega en algún momento la ambulancia y es un paciente grave, solicita el apoyo del SAMU para que llegue, lo intube. Esas ambulancias no traen en ocasiones ni siquiera oxígeno. Desgraciadamente el servicio médico municipal carece de mucho recurso y son ambulancias que muchas veces nada más son de puro traslado, que es atención primaria, y si es un paciente con Glasgow de 6 o atropellado, arma de fuego, infartado, no tiene medios muchas veces ni siquiera para intubar un paciente. Muchísimo menos bombas de infusión, muchísimo menos ventilador, no traen bolsas, válvulas, mascarillas, pero cubre el 85% de la atención de las emergencias en zona metropolitana. Con Cruz Roja es un punto muy aparte porque si se acuerdan, aquí en Jalisco la Cruz Roja recibe un apoyo
tipo privado, porque cobra la atención. Ya creo yo que ya ni benemérita es como tal. Entonces, Cruz Roja siempre ha tenido la situación, Cruz Roja ha tenido la situación, ¿ya me escucha Yasmín? Cruz Roja siempre ha tenido la situación de querer sobresalir y desgraciadamente y políticamente, la Cruz Roja es la instancia que ha tenido mucho que ver en la atención de las emergencias, aunque no tenga personal capacitado. Lo que queremos hacer es de que tanto Cruz Roja como Cruz Verde, quien lleve la batuta sigue siendo el centro regulador. O sea, ya ahorita por la política nacional y por norma oficial, quien lleva la batuta es el centro regulador de todas las atenciones médicas de urgencias. ¿Alguna otra duda o pregunta? No están solos, muchachos, no están solos. A ver, están pensando. ¿Están pensando? Saludo. Le mandan saludo, licenciado Julio. No sé quién sea licenciado Julio, pero saludos. Guadalajara, Jalisco. Tradición de mariachi, torta ahogada. Y si no, pregúntenle al doctor Víctor qué es una torta ahogada. Pozole, tostadas, tejuino, jericayas y una hospitalidad muy grande. Reciban un saludo de parte del doctor Yannick Nordin, que es mi coordinador. Saqué el audio. ¿A quién odia, oiga? Entro en paro ahorita, entro en paro. Sí. Bueno. Buenos días, de Perú. Realizan muchas referencias de provincias y a la capital Lima por vía aérea. ¿Cuál es la experiencia en esta rama? Normalmente cuando hay un accidente o tengo un paciente politraumatizado grave, se activa lo que es el proyecto AVE o el sistema de aerotransportación vital de emergencia. El médico regulador es el que define si se envía la aeronave o no. Desgraciadamente nada más tengo una aeronave, lo que es en Jalisco. Bueno, tengo 3 aeronaves, pero una exclusivamente médica, con capacidad para 2 pacientes, que es un 412. Y sí, y ahorita contesto la otra pregunta. Y se envía la aeronave y nos coordinamos con los diferentes distritos o con los diferentes municipios del estado. Jalisco tiene 125 municipios. ¿Se acuerdan que les puse la diapositiva que es una orografía muy variada, desde 12 horas? Y la idea es que estoy impactando más en la zona vulnerable, donde es zona de bajo recurso económico, que son comunidades donde en ocasiones no hay ni siquiera electricidad. En ese tipo de pacientes sí estoy impactando y sobre todo impacto mucho en lo que es tiempo-atención. No sé si me explique, por ejemplo, en infartados, en accidentes cerebrovasculares. ¿Y qué experiencia he tenido? Muy buena. Llevo en 3 meses casi, ya voy por 50 traslados aéreos. Paciente grave, paciente con urgencia absoluta. Si es un paciente con urgencia relativa, no se traslada por aeronave. Y estamos a diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Casi a los 5 meses llevo 50 traslados. Pero es puro paciente grave. Y ok, ¿hasta qué punto podemos manejar la emergencia por teléfono? El despachador del 911 aquí, bueno, vuelvo a leer la pregunta. Buenos días, en Perú se realizan los traslados. ¿Tiene alguna guía para tipificar la emergencia? Claro, lo que son las guías de práctica clínica y lo que son, ¿cómo se llama? La definición por sí sola de urgencia y emergencia de la Organización Mundial de la Salud
te da la situación de tipificar la emergencia, si es una urgencia absoluta o una urgencia relativa. No se metan en tantos problemas. Si es un paciente herido por arma de fuego en tórax, del lado izquierdo, con hemoneumotórax, en un hospital que no tiene sello pleural y el paciente está desaturando, es una emergencia absoluta. Si es un paciente herido por arma de fuego en cráneo con una escala de coma de Glasgow de 3, sin reflejo corneal, vestíbulo coclear, óculo motor, con datos de muerte cerebral, es una urgencia relativa. ¿Por qué? Porque el paciente va a fallecer. Doctor, otra dice, buenos días. Quiero saber cuáles son las preguntas claves que se van a hacer en una regulación médica. Si es un paciente con trauma de cráneo, ¿cuál es la pregunta clave que tienes que hacer? Escala de coma de Glasgow, ¿cierto o no? No le vas a preguntar de qué color trae la uña del dedo gordo del pie derecho. Si es un paciente herido por arma de fuego en tórax, ¿qué le vas a preguntar? Saturación, dónde está el impacto, a qué nivel, si tiene radiografías. Recordemos que cuando nosotros atendemos a una persona vía telefónica, la persona que está del otro lado con mucha cultura o poca cultura va a ser nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro gusto, nuestro olfato y nuestra visión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué preguntas te interesarían saber para un paciente que trae dolor abdominal? Existen las guías de práctica clínica, que bueno, aquí en Jalisco pues te dan una guía de práctica clínica para cada una de las patologías. ¿Qué otra cosa? El TAR debe de ser hasta incluso en ocasiones malicioso. No sé si la palabra esté bien dicha, ingeniero. Malicioso, ¿cómo se diría en Perú? Tener malicia, pecar de inocente, no sé, ayúdeme. Sí, está bien dicho. Es malicioso, hay que ser malicioso al momento de estar preguntando. Acá tenemos una situación que nos dice, es que cuando hablamos para regular un paciente, nos preguntan hasta de qué color trae los calzones el paciente. Dije, bueno, realmente no involucra el color, pero a lo mejor, ¿qué tal si no traía calzones, no? El punto es de que tienes que preguntar los datos que a ti te van a orientar a clasificar a ese paciente en una urgencia absoluta o una urgencia relativa. El ejemplo fue sencillo, el herido por arma de fuego. Tienes una paciente posparto con signos vitales de 90 a 60, cardíaca de 60 y respiratoria de 21. Pues no es una urgencia. Pero ¿qué tal si a los 5 minutos te hablan y ya no encuentran presión arterial? Trae una cardíaca de 40 y el paciente trae un Glasgow de 6. Ya se convirtió en una urgencia. ¿Qué preguntas se deben de hacer con una persona? Si es un personal no lego, digo, es un personal no sanitario, es un personal lego, existen protocolos ya por 911, los pueden buscar por Google, 911 Jalisco, protocolos de atención, y ahí te maneja las 15 preguntas que debe de hacer, y si no, yo se los paso al doctor Víctor para que el doctor Víctor se los distribuya. ¿Qué preguntas debe de hacer la operadora al usuario? Si es un infarto, ¿qué debe de preguntar? ¿Desde cuándo empezó el dolor? Bla, 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 bla. Y si no, pueden googlearlo, ya todo aparece en Google. Preguntas 911 a usuarios, y ahí te aparecen las preguntas que debes de hacer. A un personal que no es médico. No sé si quedó contestada la última pregunta de alguien que me preguntó, que dice, preguntas que se va a hacer a una persona en la calle. Búsquelo por favor por Google, y si no, yo se lo paso al doctor Víctor para que él se los distribuya. ¿Le parece bien? Al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. Doctor Vidal, ¿podría explicar los cambios que ha tenido con utilización del 911 y su número original de emergencias de SAMU? Si lo continúa teniendo o se dejó de utilizar. El SAMU el SAMU de la República Mexicana
nunca ha tenido un número de emergencias médicas, nunca lo ha contestado un médico. Ese es el grave conflicto. Mientras que en Francia hay un número exclusivo, bueno, Europa, a Estados Unidos, hay un número exclusivamente para emergencias médicas. México no lo ha tenido. ¿Ha mejorado el 911? Le puedo decir que no ha mejorado el 911. ¿Por qué? Una, se siguen haciendo llamadas a broma. Dos, quien te toma la llamada de la emergencia del usuario sigue siendo una operadora que tiene una capacitación de preparatoria aquí en México, una preparatoria, pero ella te atiende desde un asalto a habitación, un asalto a casa, un incendio en una bodega, un parto en la calle, un paciente con colapso cardiocirculatorio, te atiende hasta un reporte de venta de droga. Entonces, ya se está trabajando para que en cuanto sea una emergencia médica, SAMU, ¿cuál es 911? ¿Cuál es su emergencia? Oiga, necesito una ambulancia. Ok, permítame. Y ya aquí en la llamada te la tome el personal médico del SAMU. Si ustedes ya están tomando la llamada, pues ahora sí ya nomás establece bien tu protocolo de qué son las preguntas y a qué paciente sí vas a enviar la ambulancia y a qué paciente no le vas a mandar la ambulancia, porque también es válido, ¿no? Desgraciadamente, toda la persona que te marca siempre va a querer una ambulancia, siempre, toda la vida. ¿Por qué? Porque es una urgencia para él o para ella, aunque sea sentida. Para eso involucra el médico, para explicarle médicamente cuál es su problema y que no necesitas movilizar un recurso y lógicamente apoyado por tu Secretaría de Salud o tu Ministerio de Salud, en el momento que llega una demanda, no se mandó la ambulancia por esto y por esto otro. Y todo queda registrado. El software que ustedes vieron o la hoja donde yo capturo los pacientes está en línea y está como prioridad por medio de gobierno. O sea que es un programa que pues creo que nunca me ha fallado en 2 años. El tiempo de implementación de su programa, disculpe doctor que no sea médica, más o menos ¿cuánto duró? No entiendo la pregunta otra vez. El tiempo de implementación del programa, del sistema que usted utiliza actualmente, no sé que no es una pregunta médica, pero ¿cuánto más o menos duró? No, es en el momento que ya estuvo el software. En ese mismo momento yo lo empecé a utilizar y lo único que tuve que hacer es de que le tuvieran paciencia al personal del centro regulador, porque es personal que no está acostumbrado a utilizar un teclado. Somos médicos, ¿estamos de acuerdo? Y tenía personas que escribían con el teclado así. ¿Cuánto tiempo tardé en utilizarlo? Desde el momento que dijeron, se sube a la página de internet, ya está el sistema. Desde ese momento dejé de capturar en hojas y empecé a capturar en la computadora y se han ido hecho modificaciones conforme se ha ido utilizando. Es como las apps de Android o iOS. Cada mes te sacan una nueva actualización y tú tienes que actualizar tu teléfono o tú tienes que actualizar tu computadora. Igual yo, cada mes le hago actualizaciones al sistema para que sea más amigable al personal que lo está utilizando, porque es personal médico. Y recordemos que si el médico no escribe feo, no es médico, ¿cierto o no? La verdad, digo, la verdad. Hasta en México. Es correcto, no, espérame, amor, no quita conocimiento. En México también escribimos del nabo. Inge, bueno, no sé si quedó contestada. O sea, ¿cuánto tardé en hacerlo? Se tardaron, el chavo era un muchacho joven de informática, tardaron 3 meses en hacerlo. Y en implementarlo, como es en línea, en ese momento ya lo empecé a capturar. El mismo día, un 17 de septiembre del 2017. Gracias. De nada, al contrario. Última pregunta.
Doctor, otra consulta. ¿Ustedes cómo manejan los pacientes recurrentes? Es decir, pacientes crónicos que siempre llaman por diferentes síntomas o signos que van presentando estos pacientes, que llaman los familiares, es decir. Buena pregunta. Lo que pasa que cuando el despachador le pasa el servicio a servicios médicos, vaya la redundancia, hay un cabinero de servicios médicos y ese cabinero, depende del humor que esté, habla con el familiar y le dice, otra vez, Juanita, a ver, señora, ya le dije que no esté chingando. Juanita ya la fueron, la revisaron y lo único que tiene es dolor de panza. Ya le dieron medicamento y no esté chingando. Ese depende del humor que ande. Cuando otras veces dice, es Juanita, ¿verdad? Sí, vamos por ella, no se preocupe. El problema aquí en Jalisco, en México, también sigue siendo los pacientes renales, si se dan cuenta, que son pacientes que se olvidaron su diálisis o que no hubo la situación de que se pusieron con insuficiencia respiratoria y que desgraciadamente pues sí se tiene que atender. ¿Cómo manejar un paciente recurrente? Sencillo. Si el paciente amerita la atención médica, sí se la vas a mandar, y si no amerita la atención médica, no tienes por qué mandársela. Es un recurso del Estado. Y ese recurso del Estado es hacerle ver a la situación del familiar que estás gastando un recurso. Ojalá realmente fuera como Francia. Francia, pagas un servicio médico y te lo descuentan por impuestos. Y ahí sí estás obligado a mandar a todo, pero nosotros no cobramos, ese es el punto. Ese es el problema. Y a la persona, mientras no le cobres, lo va a seguir solicitando, lo va a seguir haciendo. Pero desgraciadamente la ley te obliga a atenderlo si está en riesgo la vida. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde depende del criterio clínico y depende de tus normas y políticas en salud municipal, estatal y federal. ¿De acuerdo? Si es un paciente que ya lo conoces, que es Juanita, que realmente no tiene la emergencia médica, pueden implementar un programa que nosotros hemos querido hacer que se llama médico de atención primaria. Es un médico que le paga a la Secretaría de Salud cuando ese tipo de pacientes, por ejemplo, Juanita, y el médico regulador le habla al médico en turno, él se mueve en su vehículo, la valora y si es necesario, pues nomás le da la consulta o si es necesario pedir la ambulancia, pide la ambulancia. Pero él se mueve en su vehículo propio, él es como si fuera una consulta médica y el gobierno le paga por cada consulta. Entonces, el problema es mover una ambulancia, el costo que te da mover una ambulancia. Pero el costo de una consulta, no sé, si una consulta aquí en México son 50 pesos, una ambulancia aquí me cuesta 300 pesos moverla. ¿Me explico? Y sobre todo cuando ya sabes que es Juanita. Digo, pueden hacer muchísimas estrategias también. Puede ser un médico nada más que tenga un vehículo propio y pagar de la consulta y tan. Ya evitan mover una ambulancia. Gracias de nada. Trabajo en otras instituciones que han venido mejorando desde su inicio a la fecha. ¿Ustedes son reconocidos como la institución principal de la atención prehospitalaria? Te digo una cosa, sí, y no es vanidad. La verdad, sí, te voy a decir por qué. Porque realmente el SAMU, una, es la regulación médica. Dos, es el despacho de ambulancias. Tres, es la coordinación en la atención con incidentes con múltiples víctimas. Y cuatro, que cuando tienen un paciente especialmente grave, no lo mueven ellos, ya nos llaman a nosotros. De hecho, ya no se arriesgan. Por las demandas médicas que han tenido, precisamente dicen, prefiero que mejor lo traslade el SAMU. Llega el SAMU, incluso el SAMU ha tenido que estabilizar el paciente porque realmente no son estables y los trasladamos ya nosotros. ¿El SAMU sí tiene presencia en la atención prehospitalaria? Sí, porque hasta el propio personal prehospitalario solicita la ambulancia del SAMU. El SAMU impacta de esa forma. Impacten ustedes igual. Vaya, somos un mal necesario. No sé si me de entender con la palabra. ¿Por qué mal necesario? Porque el hospital que va a recibir, si no llega por regulación médica,
no recibe al paciente. Entonces es un mal necesario. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar al punto de la emergencia promedio? Ya Jalisco, con 4.800.000 habitantes, con una zona muy pequeña, las ambulancias están tardando en llegar máximo 15 minutos. Ese es mi tiempo de respuesta. Aunque hay un estudio que supuestamente sacaron que eran de 8 minutos y medio. Igual, en cruzar toda la ciudad es una extensión importante. Estamos hablando que un vehículo normal, tradicional, lo haría en una hora promedio, con un tráfico fluido. Y una ambulancia tiene tiempo de respuesta. Yo he tenido tiempos de respuesta de 30 minutos, pero en atravesar toda la ciudad. O sea, la mitad del tiempo de una persona normal. Pero que ustedes se impacten en el SAMU, sí, y se impacta. Es que sigue siendo SAMU. Y el mismo tiempo que demora la coordinación de referencia coordinada con un centro de salud, depende. Si el paciente es una urgencia absoluta, mi tiempo para promedio de una urgencia absoluta son no más de 20 minutos, para una urgencia absoluta. Para una urgencia relativa he tenido pacientes con fractura de cadera esperando hasta 15 días, en un hospital. Cuando son centros de salud, se manda, si es grave, a un centro de mayor complejidad para estabilización, mientras el hospital que recibe da la cama. Pero se tiene que mover. No puedes dejar un paciente ahí. Y más si es un paciente grave, lo tienes que mover a otro lugar tentativamente donde lo estabilice o directamente al hospital que lo recibe. El mayor porcentaje de los pacientes de urgencia absoluta, mi tiempo de respuesta sigue siendo de menos de 20 minutos, como urgencia absoluta. ¿Cuándo se quedan con la camilla retenida? ¿Qué hacen en esos casos? Buscar una camilla en cualquier piso del hospital, bajar y pasar al paciente, o en algún momento hablar con los directores de urgencias para que traten de movilizar pacientes. El máximo tiempo que ha estado una ambulancia esperando un lugar han sido hasta 6 horas. Doctor, en incidentes de víctimas en masa, ¿están utilizando el sistema de comando de incidentes para todas las instituciones? Empezamos a tener dificultades hasta que nos sentamos Protección Civil, Bomberos, Policía, Ejército y SAMU y comentamos que cada quien hace lo que le corresponde. Protección Civil utiliza su sistema de comando de incidencias como está establecido a nivel internacional. El SAMU tiene su propio sistema de comando de incidencias donde alerta a los hospitales receptores, tanto públicos, institucionales y privados. Y Vialidad nos apoya mucho con el convoy de ambulancias a resguardarlas. ¿Entendieron este punto hasta que de veras se les explicó a Protección Civil? La verdad, quieren ser partícipe de muchas cosas. Se les dijo, a ver, espérame, lo que tú tienes que hacer es esto, lo que yo hago es esto. Y se lo demostramos con hechos cuando hemos tenido accidentes de camiones, que les digo que es muy común, es muy frecuente, con más de 20 víctimas, donde llega el coordinador, su servidor, y dice, 3 pacientes se van a tal hospital, estos 3 pacientes se van a tal hospital, y Bomberos participa porque ve esa coordinación con los hospitales. Incluso en los incendios nosotros llegamos a apoyar médicamente y también participamos en la coordinación. O sea, es la coordinación. Protección Civil y Bomberos, el tiempo de llegada de la ambulancia de emergencia es mayor a 20 minutos pertinente. No, o sea, es una emergencia. Perdón, contestando a la pregunta anterior. La coordinación se tiene que hacer con Protección Civil y Bomberos, zapatero a tu zapato. Tú eres médico, tú atiendes lo médico. Protección Civil es apagafuegos, que él se dedica a apagar fuegos, a extricar un paciente. Hay médicos que nos gusta el despapalle y nos gusta manejar quijadas de la vida, nos gusta búsqueda y rescate, rapel y todo lo demás. Ya depende de cada persona, pero zapatero a tu zapato. Otra pregunta que hacen es de que si más de 20 minutos es bueno. Claro que no. Es más, se supone que el tiempo de respuesta por norma oficial internacional debe ser menos de 7 minutos. Ojo. Recordemos que un paciente en colapso cardiocirculatorio que no le están dando reanimación cardiopulmonar por cada minuto que no se le da, son 10% menos de posibilidad de sobrevida. Y si el paciente tiene 20 minutos sin RCP,
Pues la regla matemática es sencilla, ¿no? Tiene 200% menos de posibilidad de sobrevida. ¿De qué va a depender? Pues del tráfico, de la hora, de lo congestionado. Y ojo, también de la seguridad. Nosotros hemos tenido enfrentamientos que la ambulancia tiene que esperar porque está todavía la balacera, pues, o sea, las detonaciones de arma de fuego, y la ambulancia tiene que esperar por seguridad propia del personal para poder meterse a la escena de la atención de lesionados. Y eso incluso tuvimos un evento que tuvieron que esperar los cuerpos de emergencias hasta 30 minutos fuera del área porque seguía el enfrentamiento. Entonces, ahí no puede entrar el personal. Y no es pertinente. No es pertinente mayor de 20 minutos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Jalisco los espera con los brazos abiertos. Les agradezco de veras mucho la oportunidad. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Creo yo que estamos en el mismo canal. Creo yo que hacemos las cosas porque nos gusta. Creo yo que podemos mejorar la atención médica. ¿Por qué? Porque si lo que no se mejora, no funciona. Lo que no se mide, no se mejora. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder platicar con ustedes. 3 comentarios, espérame, nada más. En Jalisco, ¿cuál es el estado ideal para las zonas calientes? EPP, ¿qué es? Emergencias, donde hay emergencias por arma de fuego. Ok. ¿Cuál es el estado ideal para zonas calientes? Cuando son zonas calientes, primero, cuando hay una emergencia de... Mire, está mal decirlo, pero sí, el SAMU de Jalisco sí trae chalecos ejecutivos, pero, ojo, el médico no se mete. Ejemplo, enfrentamiento a 3 horas de distancia de la capital de Jalisco. El helicóptero aterriza en el hospital más cercano a donde es el enfrentamiento. Ese es nuestro protocolo. Y el equipo de protección es resguardar el hospital con seguridad pública y aparte personal médico del SAMU trae chalecos antibalas, que sí ha sucedido. Pero el enfrentamiento ese día estaba aproximadamente a 30 minutos de distancia de donde estaba el hospital. El médico no aterriza en terreno, no somos médicos operativos tácticos, somos médicos nada más de SAMU. Hay médicos que sí trabajan en fiscalía y ellos sí le entran a los chingadazos. El médico del SAMU no. No, discúlpeme, tengo familia y tengo hijos que mantener. Y el paciente, de todos modos, acuérdense que la política es primero yo, después yo y al final yo. Pero el protocolo para tierra caliente, para heridos por arma de fuego, es aterrizar en el hospital más cercano y precisamente tener la situación de cubículos de choque preparados para las víctimas o incidentes con múltiples víctimas heridos por arma de fuego. Y sí usamos chaleco, aunque es el ejecutivo. Ojo, aquí el narcotráfico con chalecos ejecutivos no sirve, ¿eh? Chaleco ejecutivo no sirve. Necesitas un chaleco táctico. Y que ya estamos por comprarlos, eso espero. Pero es que si los compramos es meternos y no queremos meternos. Es como el incendio. Vuelvo a insistir, zapatero a tus zapatos, ¿estamos de acuerdo? Si es una situación policíaca, el policía lo tiene que resolver. Si es una situación de incendio, el bombero lo tiene que resolver. Si es una atención médica, el médico es el que lo tiene que resolver. Ahí es donde entra esa parte de la coordinación. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda o pregunta? Hoy hubo más preguntas que la vez pasada. ¿No? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Ninguna? Pues de antemano, muchísimas gracias por la oportunidad. De veras ha sido... Muchas gracias, doctor. Agradecemos de acá de Perú.
Muchísimas gracias, muy amable, que tengan excelente día. Última pregunta, dice, muchas gracias, doctor Vidal. Al contrario, muchísimas gracias, de veras, por la oportunidad. SAMU somos todos, ¿de acuerdo? Adiós. Gracias. Gracias, hasta pronto.